Vayan abriendo su Biblia en Efesios capítulo 6 y en Colosenses capítulo 3, en las dos. Efesios 6, Colosenses 3. Esos dos pasajes están separados por poquitas páginas el uno del otro, ¿verdad? Se encuentran en el uno, el otro se encuentra a 4 páginas, 5 páginas de su Biblia. Muy pronto vamos a hacer algunas dinámicas para recordar los libros de la Biblia aquí, porque estamos como que mal habituados al celular y buscamos en el celular el pasaje y ya no usamos la Biblia. Y cuando les digo que busquen Efesios, comienzan así, miren, desde Génesis, y le hacen. A ver dónde lo encuentran. ¿Qué significa eso? Que no se saben los libros de la Biblia. Vamos a repasarlos porque no es posible que siendo nuestro libro de texto no nos lo sepamos. Ok, entonces Efesios 6 y Colosenses 3. ¿De qué vamos a hablar hoy? Acerca de cuál es la labor primordial de los padres. Hoy vamos a platicar acerca de cuál es la labor primordial, principal de los padres para con sus hijos. Vamos a estar platicando eso. ¿Por qué? Bueno, porque ya dedicamos 3 domingos para hablar acerca del tema de las relaciones juveniles. Los jóvenes y los adolescentes ya saben cuál es la voluntad de Dios en relación al tema de las relaciones juveniles. Pero, ¿eso será suficiente? Dice un dicho de John Maxwell: todo se levanta o se viene abajo por causa del liderazgo. ¿Es cierto? En una empresa sube o se viene a la quiebra por su líder. Si tú ves una tienda donde van para abajo y no atienden bien a la gente, la culpa es del gerente de esa tienda, del dueño, del líder de esa tienda. Todo sube o se viene abajo por causa del líder. ¿Y quién es el líder de la casa, de las familias? Los líderes de las familias son papá y mamá. Y si ellos no aprenden los principios que vimos, si ustedes papás no aprenden esos principios y lo aplican a sus hijos, entonces no esperen que haya resultados. Sus hijos van a seguir fracasando en el tema de las relaciones juveniles. Porque todo sube o se viene abajo por causa del líder. El líder es el que aprende eso y dirige a sus hijos, los forma desde chiquitos. Y si aprendió eso cuando sus hijos ya estaban grandes, no importa, les enseña, los disciplina en esas áreas, pone reglas nuevas en el hogar de tal manera que todos se ajusten a la nueva norma en el hogar. Finalmente son los padres los responsables de que los hijos aprendan estos principios y los pongan en práctica. Por eso hoy vamos a predicarle a los padres, para que vean cuál es su principal responsabilidad como padres en relación a sus hijos. Y eso después lo apliquemos pues, a todo lo demás, pero en este caso al tema de las relaciones juveniles. Ustedes son los responsables de dirigir a sus hijos en este tema, no el pastor, no el maestro de escuela dominical. Nosotros ya les enseñamos, ya les pasamos la estafeta. Ahora ustedes lo conocen, son responsables. El responsable es papá y mamá. Ustedes son responsables de la salvación de sus hijos, del éxito de sus hijos, del orden de sus hijos. Ustedes son responsables, ¿ok? Por eso vamos a analizar esto. Y en Efesios 6, capítulo 6, versículo 4, tenemos ese principio. Fíjense, en muy pocas palabras, porque son versículos pequeños. Cuando tú lees instrucciones de Pablo a los hijos, utiliza varios versículos. Instrucciones para los esposos y las esposas, varios versículos. Pero cuando habla acerca del tema de la responsabilidad de los padres para con los hijos, solamente un versículo. Y chiquito. Pero es importantísimo. ¿Qué dice Efesios 6:4?
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sencillito el texto, chiquito, fácil de memorizar. Yo creo que esa es la razón de que Pablo hablara poco de este tema, porque era para que lo tuviéramos en resumen, muy concreto, muy fácil de aprender, ¿no? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está. Y después Pablo repite este principio o parte de ese principio en Colosenses 3:21, donde dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Ya lo tienen? Colosenses 3:21, que dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Otro texto, bien chirris, chiquito, pero importante. Vamos a estudiar este principio bíblico. ¿Les parece bien? Y si no les parece bien, no importa, de todos modos lo vamos a estudiar. Ok. Primero vamos a comenzar con el texto de Efesios 6:4. Comienza con algo que los padres no deben hacer. Así comienza, con algo que los padres no deben hacer. Y vosotros, padres, ¿qué? No provoquen a ira a sus hijos. No los provoquen a ira. Vamos a estudiar esto, ¿no? Esto lo tenemos que entender, porque es algo que los padres no deben hacer, y sin embargo es algo que hacen mucho. Es un error en el que caen mucho. Por eso justamente es una indicación negativa aquí de Pablo. Es algo que no deberían hacer y es algo que hacen mucho. Vamos a ver, ¿a qué se refiere? No provoquen a ira. No provocar a ira es una sola palabra. La palabra griega parorgizo, que es una palabra compuesta, la palabra para y la palabra orgizo. La palabra significa irritar, incitar a la ira, simplemente con una negativa al principio. No irritar, no incitar a la ira. Eso significa. Ahora, para que entendamos mejor esta palabra, el sentido y su importancia, es importante que también veamos otra palabra griega que se utiliza para hablar de irritar o incitar a la ira, pero que tiene una connotación diferente. Existen dos palabras que se traducen así: airar o irritar. La palabra orgizo y la palabra tumus. Aquí no se utiliza la tumus, sino orgizo. Vamos a ver la diferencia entre las dos. Tumus habla de una ira emocional, una ira cargada de emoción, pero también es una ira súbita, o sea, que te llega de repente, pero así como llega rápido, rápido se va, o sea, ya se te olvidó y puedes seguir en buena relación con la otra persona. Esa es la palabra tumus, una ira emocional, pero súbita, pero así como viene rápido, rápido se va. Pero esta otra palabra, la palabra orgizo, fíjense, se refiere a una condición permanente que se queda en la persona y que la hace buscar la venganza. Ese es el sentido de esta palabra. Es una ira que llega con más pausa, o sea, progresivamente, pero que es duradera en la persona. Esta es la palabra que se utiliza aquí. No provoques a ira. Significa que a veces los padres tenemos acciones continuas que van a los hijos cargándolos de enojo, y más enojo, y más enojo, y más enojo, hasta que están llenos de enojo, pero de un enojo que no se va, de un enojo que se queda en su corazón por muchos años, por mucho tiempo. Ese es el sentido de la palabra orgizo. Ese es el tipo de ira del que está hablando el apóstol Pablo. No provoquen a ira
este tipo de ira que se va acumulando poco a poco, que no es emocional, no, sino es algo que realmente se va acumulando con el paso del tiempo, más y más y más, y que se queda por mucho tiempo en el corazón. Ese es el sentido de esta palabra. ¿A qué se está refiriendo entonces aquí el apóstol cuando dice no provoquen a ira? El apóstol utiliza otra palabra griega en Colosenses, cuando dice no exasperéis a vuestros hijos. Ahí es la palabra eretizo. Las dos palabras están en imperativo, son una orden, no lo hagan, no exasperes. Ahí significa a excitar, agitar, provocar, estimular. Esa misma palabra exasperéis, eretizo, se puede referir a provocar o excitar para lo bueno o para lo malo. ¿Cómo sabes si es excitar a lo bueno o lo malo? De acuerdo al contexto, ¿sí? Pero esta palabra se puede referir a estimular para hacer algo bueno o estimular para hacer algo malo. Pero aquí, qué interesante palabra, no exasperéis, significa no estimules a tus hijos hacia lo malo. Cuando tú los provocas a ira, ¿qué sucede? Los estás estimulando para que hagan lo malo, para que sean rebeldes, para que sean anárquicos, para que vayan en contra de la autoridad. Porque los hijos que se encuentran de esa manera, dice aquí, los que son exasperados, se desalientan. Dice aquí, no los exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra desalienten significa simplemente eso, descorazonar a alguien, desanimar a alguien, que pierdan el valor o la emoción por algo. No los desalientes, no los descorazones, que no pierdan el interés. Esas personas que pierden el interés por la relación con el padre, por vivir en sujeción a los padres, ¿cómo se expresa ese desaliento luego? Como dije, en rebeldía y en anarquía. O sea, voy a ser rebelde simplemente por darle en la torre a mi papá. Sin saber, sin darse cuenta que al ser rebeldes se están haciendo daño ellos mismos. Pero creen que le están haciendo daño a los papás. Sí, le están causando un dolor. Está como cuando un personaje de la Biblia, Esaú, ¿se acuerdan? Cuando supo que sus papás preferían a Jacob, ¿qué hizo? Tomar una mujer extranjera. ¿Para qué? Para darle la torre a los papás. Pero él solo se estaba haciendo daño. Sí le causaba dolor a los papás, pero él solo se estaba haciendo daño. Eso es lo que causa el desaliento en los hijos. Comienzan a realizar acciones que los dañan a ellos, pero pensando que le están dando en la cabeza a los papás. Ese es el tipo de venganza que muchas veces los hijos utilizan cuando se desalientan. Por eso dice aquí, no los exasperes, no los estimules hacia lo malo, porque se van a desalentar y van a ser rebeldes y anárquicos para darte en la torre. ¿Cómo es que los padres pueden irritar a sus hijos, desanimar a sus hijos? Hay varias maneras, pero principalmente vamos a ver tres formas. Tres formas en las que los padres pueden provocar a ira, exasperar a sus hijos. Primera, cuando los padres son demasiado severos. No debemos confundir la disciplina con la severidad. Es bueno ser disciplinado, el problema es ser severo. ¿Qué significa tener severidad? ¿Qué significa ser severo? Severo significa riguroso, áspero, duro en el trato, exacto, rígido. Fíjense todo lo que significa ser severo. Riguroso, áspero, duro en el trato, exacto y rígido. Vamos a verlo, ¿no? Riguroso. Se hacen las cosas así y así son. Y no hay otra forma de hacerlas. Tu hijo puede tener otro estilo, tiene otro temperamento, otra forma de hacer las cosas, pero tú quieres que se haga de esta manera. Eso es ser severo, rígido.
Áspero. ¿Qué significa áspero? Que tienes mala cara, que hablas con malas palabras, que tus palabras hieren. Eso es ser áspero. Que en tu relación con tu hijo lo lastimas a cada momento. Con tu manera en la que le hablas, con las palabras que utilizas, lo estás lastimando. Eso es ser áspero. Sí, que aprenda a ser duro, ¿no? Duro en el trato, se parece mucho a eso. Exacto. O sea, las cosas son así, ni un centímetro menos, ni un centímetro más. Así son, punto. Tendrías que ser un poquito más flexible, claro. Y rígido, justamente tiene que ver con no ser flexible, ¿no? No es lo mismo tener una vara flexible a una rígida. Ahora, yo veo que hoy en día los padres son más bien blandos, más que severos, son demasiado blandos, demasiado pasalones, no imponen reglas o ponen reglas que los hijos pueden incumplir y no pasa nada. Ese es el otro extremo, cuando los papás se vuelven pasalones. ¿Y cuál es el resultado? Si ser severo hace que el hijo se vuelva anárquico y como dije, rebelde, cuando el papá o la mamá son demasiado livianos y le pasan todo a los hijos, hacen que los hijos se vuelvan burladores. Así dice el libro de Proverbios. Se vuelven unos burladores. Se burlan de la sociedad, se burlan de los padres, se burlan de las autoridades, se vuelven unos burladores. Ese es el otro extremo. Pero la severidad, hermanos, hace que los hijos se llenen de ira. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sí ser fuertes, pero no ásperos. Sí ser disciplinados, pero no rigurosos. Sí ser exigentes, pero no duros en el trato. Sí ser firmes, pero no rígidos. No sé si entienden más o menos la diferencia. Porque en la casa debe haber disciplina, por supuesto que sí. Y debe ser disciplina firme. Pero debemos de ser suaves en el trato, no suaves en la disciplina, pero sí suaves en el trato. Esa es la primera, la severidad. Otra cosa que causa demasiada ira en los hijos es cuando somos injustos. Somos injustos con ellos. ¿Cómo podemos ser injustos? Cuando no cumplimos lo que prometemos. Cuando les exigimos algo, que hagan algo, les exigimos que hagan algo, pero lo cual nosotros no hacemos. Cuando les imponemos una disciplina a la cual nosotros no nos imponemos. Eso les causa ira. Por ejemplo, cuando les decimos, aquí no se llega a esta casa después de las 9 de la noche, pero tú sí llegas. Tú saliste de trabajar, te fuiste con los amigos y tú sí llegas a las 11 de la noche, 12, 1, pero soy el papá. Yo puedo hacerlo porque soy el papá. No. La misma regla que impones a tus hijos, la misma la debes de cumplir tú. Si no, estás generando ira en ellos. Entonces, cuando les exigimos responsabilidades que no corresponden a su edad o a sus capacidades. ¿Está bien que los hijos vayan teniendo responsabilidades en la casa? Sí, pero de acuerdo a su edad y a su capacidad. Y deben tener responsabilidades, claro que sí, es parte de la disciplina, deben tenerlo. Pero también la injusticia viene cuando a uno le dan más responsabilidades que a otro, ¿no? Entonces ahí es donde viene el tercer punto. Otra cosa que causa ira es cuando somos parciales en el trato con los hijos. No somos imparciales, somos parciales. O sea, tenemos hijos consentidos. Tenemos el ejemplo de José, ¿no? De Jacob, que tenía como su preferido a José. O de Isaac, cuando tenía él a su preferido, pero su esposa, su preferido era el otro. Y eso causa ira en los hijos. Cuando David no disciplina a su hijo consentido, a Absalón, abusó de su medio hermana
Y David no hizo nada importante, su hijo consentido. Ya después le lloró mucho cuando falleció. Pero en su momento no lo corrigió porque tenía hijos consentidos. Yo pienso que esas son tres cosas que debemos evitar los padres porque generan enojo en los hijos. ¿Cuáles son? Número 1, no seas demasiado severo. Sé flexible en algunas cosas. Número 2, no seas injusto. Lo que les exijas lo debes hacer tú, ¿no? Y cuando impongas alguna situación, sé parejo con todos. Por ejemplo, si vas a dar un detalle, un regalo, pues dale a todos regalo, porque si no, van a tener problemas. Y no tengas hijos consentidos. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque eso los va a exasperar y los va a desanimar. Y entonces se van a convertir en personas rebeldes y anárquicas que van a ir contra tu autoridad simplemente por darte en la torre a ti, por el enojo que traen en ellos. Entonces la primera es una instrucción negativa, algo que los padres no debemos hacer. Cuidado con provocar a ira a los hijos. Lo que sí debemos hacer los padres. Ahora sí vamos con lo que sí hay que hacer. Sí debemos ¿qué? ¿Qué dice el texto? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Bueno, si yo les preguntara a los padres, ¿cuál es la primera y principal responsabilidad de los padres para con los hijos? Criarlos. Criarlos. Ahora vamos a entender esa palabra. Es muy sencilla, ¿no? ¿Qué se entiende por criar? Ver por él. Estar en su crecimiento. Más que estar. Participar de su crecimiento. Proveerlos. Criarlos. Criarlos. La palabra criar es la palabra ektrefo, que significa sustentar, abastecer, alimentar, engordar. Y yo creo que esta última definición es la que mejor le da el clavo. Porque cuando tú tienes un puerquito y lo quieres para la fiesta de cumpleaños o para diciembre, para hacer tamales, ¿qué haces con el puerquito? Lo crías, o sea, lo engordas para que esté bueno el puerquito. Le das buen alimento, que esté sano, que esté... ¿Se dan cuenta de lo que significa la palabra criar? Significa entonces, hermanos, la crianza tiene que ver con dar todo lo necesario a nuestros hijos para que ellos maduren y lleguen a ser personas. ¿Se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? Personas autosuficientes, no la antepasada, ¿eh? Personas, no, sí la pasada, cuando hablamos del tiempo correcto, que sean personas autosuficientes en la vida. ¿Y se acuerdan que vimos que el hijo, nuestros hijos, que al principio eran totalmente dependientes, después a través de nuestra crianza se van a volver autosuficientes? ¿En qué áreas? En el área económica, en el área emocional, moral, social y espiritual. En eso consiste la crianza, en darle a tu hijo lo que necesita para que llegue a ser una persona autosuficiente, que viva para otros. En el área económica, pues que tenga una profesión o un oficio para que pueda ganarse la vida bien y sostener bien a su familia. En el área emocional, que no se deje gobernar por sus pasiones, que tenga un carácter que sepa gobernar pasiones. En el área moral, que sepa tener pureza sin necesidad de que lo anden observando los demás o vigilando
que sea puro por convicción propia. En el área social, que no se deje influir por otros, sino por lo que es correcto. Que no se deje influir en la sociedad por lo que los demás dicen, sino que haga lo que es correcto. Y en el área espiritual, que sea una persona que quiera buscar su relación con Dios. Que no lo esté obligando, mamá, ¿ya leíste tu Biblia? No, o sea, que sea alguien que busca a Dios por convicción. Todo esto es parte de la crianza. Los papás tienen que criar, o sea, sustentar a sus hijos en lo que ellos necesitan para llegar a ser autosuficientes en todas las áreas de su vida. Si pensamos eso, díganme algunas áreas en las que debemos criar a los hijos. La crianza, ¿qué involucra? Ok, la alimentación dicen aquí. La alimentación, ¿no? Los tienes que enseñar a comer sano, porque si no, cuando son adolescentes ya andan con gastritis. ¿Culpa de quién? ¿Culpa de quién? Porque le estuviste dando Coca y Valentina y chetos. Un bebé comiendo chetos, o sea, no puede ser. Que le llenes la mamila al bebé de Coca o café. No puede ser. Tienes que inculcarle una alimentación sana para que no se esté enfermando pronto desde muy jovencito. ¿Qué más? Escuela, le tienes que proveer educación. Que haga su tarea, que no le hagas la tarea. Estaba viendo el otro día un comentario de un profesor que le manda a mi esposa de parte de la primaria, donde va Anita, y el profesor estaba diciendo, hemos identificado que algunos papás le hacen la tarea a sus hijos. Papás, no le hagan la tarea a sus hijos, si no, no van a aprender. Papás, no le hagas la tarea, vigila que haga la tarea. Eso es la crianza. Inculcarles que vayan a la escuela, que hagan la tarea, claro que sí, que tengan disciplinas intelectuales, horas para sentarse a hacer la tarea. Y cuando vayan creciendo, apaga el celular y lee un libro. Los papás no hacen eso, deberían hacerlo. Apaga el celular, nada más lo vas a ocupar media hora. Y después de eso, me lees un libro y luego lo comentamos. Los estamos preparando para ser personas intelectuales, personas que saben pensar y no personas que van a ser llevadas por la influencia del mundo, porque el celular es solamente ¿para qué? Para meternos información en la cabeza. La información que quiere la sociedad nos las están metiendo en la cabeza. No te hacen pensar, no te ayudan a pensar. ¿Quieres que tu hijo aprenda a pensar? Que lea libros, buenos libros. ¿Qué más? Disciplinas de ejercicio. Que no se la pase de ocioso ahí viendo el celular, sentado 3 horas en los juegos. No, vete a hacer, es el mal de la sociedad de hoy, ¿no? Hay una ilustración que dice ahí de caricaturas que vi el otro día, que antes los papás buscaban a los hijos en la calle. Fulanito de tal, ya métete a la casa. Y el hijo por allá jugando con los muchachos en la calle, ¿no? Y ahora los papás arrastrando a los hijos de la casa. Salte a jugar a la calle. No, ahora están en el celular. Que hagan ejercicio, que tengan una disciplina de ejercicio. Todo eso tiene que ver con crianza física, crianza intelectual. ¿Y qué les parece la crianza espiritual? Que aprendan a amar a Dios, que conozcan el evangelio, porque tu papá se los enseñaste desde chiquitos. Que conozcan a Jesús. Eso es la formación del carácter. Es parte de la crianza. ¿Cómo se forma el carácter? Con el ejemplo. ¿Con qué más? Ejemplo, relación, instrucción, disciplina. Papás, ya dimos esa clase para padres. Los padres inculcan carácter con el ejemplo,
con una buena relación, sabiendo instruir y sabiendo disciplinar. Si te falta una de estas, ya perdiste, ya no pudiste. Tienes que formar el carácter de tus hijos. Eso es tu responsabilidad. ¿Ok? Bueno, entonces, la principal responsabilidad de los padres es la crianza, sustentar a sus hijos, engordarlos para prepararlos para la vida. Engordarlos en términos metafóricos, ¿eh? Porque dijo el Señor que creciéramos en gracia, no en grasa. Nosotros sí estamos creciendo en grasa. Eso es lo que los papás deben hacer. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a criar a sus hijos? Aquí Pablo nos dice cómo debemos hacerlo. Con disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. Vamos a estas dos palabras, porque ese es el cómo. Los tienes que criar. Ya sabes lo que tienes que hacer, criarlos. ¿Cómo lo vas a hacer? En disciplina y amonestación del Señor. Vamos a ver esas palabras. ¿Qué es la disciplina? Bueno, esta palabra está muy interesante, porque aquí se utiliza la palabra paideía. Paideía, de donde viene niño. Un niño es un paideón, y esta es la palabra paideía. ¿A qué se refiere esta palabra? Esta es una palabra que se utilizaba, por ejemplo, es una palabra muy parecida a la que utiliza para el que es el instructor de un niño, aquel que lo lleva a la escuela y es encargado de llevarlo a que lo eduquen. La palabra paideía se refiere a formación que se le da a un niño. Se refiere a todas las disciplinas que están alrededor de la formación del carácter de un niño. Esa es la palabra paideía. Por ejemplo, ¿qué disciplinas? Ya mencionamos algunas. ¿Qué disciplinas deben ser parte de las disciplinas que tú le pongas a tus hijos para la formación de su carácter, para su crianza? ¿Qué disciplinas? Bueno, que aprendan a decir por favor y gracias, ¿ok? Enseñar valores. ¿Cómo se enseñan? Primero con el ejemplo de los padres. Los padres enseñan con el ejemplo. Son ejemplo de valores y luego instruyéndolos para que ellos los sigan. ¿Cómo, de qué otra forma? Acuérdense, la palabra clave es las disciplinas que imponemos a nuestros hijos para que ellos formen carácter. Que levanten su plato, que no dejen la ropa tirada en el piso. Tienes que ponerles en el cuarto un bote para su ropa sucia. Cuando tu ropa está sucia, aquí la pones. La ropa no está tirada en el piso, tiene que estar aquí. Acabas de comer, levantas tu plato. Si no, va a pasar como aquí los domingos, que acabamos de comer y dejamos la mesa sucia y no la levantamos y la tiene que estar limpiando alguien más y levantando a alguien más. No hubo disciplina ahí. Si acabo de usarlo, ¿qué hago? Lo limpio. Hay un póster, ¿no?, que dice, si lo ensuciaste, límpialo, lávalo, ¿no? Si la usaste, tiéndela. Son disciplinas que aprenden los hijos desde que son pequeños. La disciplina de imponer reglas en la casa, eso forma carácter, ¿eh? A eso nos estamos refiriendo con la palabra paidión, en disciplina. Significa que impones disciplinas en el hogar que van a formar el carácter del hijo. Por ejemplo, dijimos los límites de horario. Aquí en la casa se llega a esta hora. Y si no llegas a esa hora, pierdes privilegios y ahí es donde hay que ser firmes. Pierdes privilegios, porque tienes que aprender disciplina. Aquí en la casa no se dicen este tipo de palabras. Aquí en esta casa se viste uno de esta manera. Esto es lo que significa el texto que dice en el requisito para los obispos. Dice que gobierne bien su casa. ¿Qué significa eso? En esta casa se vive de esta manera.
Si no estás de acuerdo, vete. Te vas, porque aquí están estas reglas. Eso es. A lo mejor el hijo no quiere y se va, bueno, pero tú, como buen obispo de tu casa, ¿qué hiciste? Pusiste reglas. Porque un requisito para el obispo es ¿qué? Que gobierne bien su casa. Si alguien viene de visita, por ejemplo, a tu casa, tu tío, tu tía, que toman, que fuman, ¿pero qué les dices? Pero aquí no. Cuando yo vaya a tu casa me aguanto el humo, me aguanto el olor a cerveza. Aquí no. En esta casa no se prende un cigarro, no se toma cerveza. Punto. ¿Gobiernas bien tu casa? Eso es disciplina. En disciplina, impones disciplinas de comportamiento y límites de comportamiento en el hogar y responsabilidades que les pongas, porque así aprenden, ¿cómo se dice? Carácter. Así formas carácter. Por ejemplo, de acuerdo a su edad, tienes que tener limpio tu cuarto. Debes de atender tu cama. Ahora te toca lavar tus trastes. Depende de la edad, tienes que irles dando responsabilidades en la casa. Eso forma carácter. A eso se refiere la palabra paidión. Se refiere a todas las disciplinas que forman parte de la formación del carácter de un niño. Eso significa esa palabra. ¿Está bien? Que ve, que escucha. Las disciplinas. Esas, como ya decíamos, esas disciplinas son para los padres también. Bueno, también en la televisión, ¿no? ¿Qué programas? Ustedes papás que si se atreven a darle a sus hijos celular, entonces pónganles ¿cómo se llama? Un límite, ¿no? Ustedes pueden poner límite de tiempo, pueden poner límites de programas que sí pueden ver y cosas que no pueden ver. Tienen aplicaciones para seguridad, si es que osan darle algo a sus hijos. Si no, no se los den, no hay problema. No lo necesitan hasta después de la prepa, no sé. Si no lo necesitan, no se los den. ¿Y que se los piden en la escuela? Bueno, regresando a la escuela se los quitas. Es un instrumento de la escuela. O andas cargando la regla todo el día. No, ¿verdad? Los cuadernos los traes todo el día en el lomo. No. Entonces, si el celular es un instrumento para la escuela, se queda en la mochila, es de la escuela. No es para que te andes entreteniendo las horas. Todo eso limitas lo que ellos ven, lo que ellos escuchan. ¿Qué tipo de música escuchan? Esa está muy buena. ¿Sabes lo que tus hijos escuchan? No, porque todo el tiempo están en el celular. ¿Qué estás escuchando? Ve lo que estoy escuchando. Sí, ya lo cambió. Son muy astutos los hijos. ¿Sabes lo que les gusta? ¿Qué tipo de música escuchan? Deberías saber. Todo eso son disciplinas que tú pones en la casa. Y esas disciplinas que forman carácter en los hijos. La otra palabra en disciplina y amonestación. ¿Qué significa la palabra amonestación? Cuando nosotros escuchamos esa palabra, nos suena amonestado, nos suena a una advertencia, ¿no? Amonestación, es una advertencia del Señor. Sí, pero ¿saben lo que significa esa palabra? Es la palabra noutesía, que significa poner en la mente. Poner en la mente. ¿Cómo crías a tus hijos? Poniendo en su mente lo que es correcto. Mételes en la mente lo que deben hacer, lo que es correcto hacer. Y cuando ellos sean tentados por lo que sus emociones les dicen, lo que su pasión les invita a hacer, ellos recordarán lo que deben hacer. Y si fueron criados bien, va a ganar el intelecto a la pasión. Pero si no les metes acá información, si toda la información que reciben es del internet, están debilitados moralmente y van a caer en las trampas del mundo, van a caer en los peligros del mundo, en la inmoralidad del mundo, pero facilito van a caer. ¿Por qué? Porque no les llenaste la mente de lo bueno. Tienes que llenarles la mente de lo que es correcto,
según la palabra de Dios. Eso significa la palabra amonestar, poner en la mente. ¿Se acuerdan lo que dice Deuteronomio 6? Cuando después de que Moisés habla del resumen de los 10 mandamientos y les dice, y esta ley que yo te he mandado, primero, Padre, estará en tu corazón. Y luego se las repetirás a tus hijos. Se las dirás y se las repetirás cuando se acuesten y cuando se levanten. ¿Se acuerdan de eso? Cuando vayas por el camino con ellos, cuando llegues a casa, cuando salgas de casa, y pondrás esos recordatorios en las puertas y en los dinteles de tu casa, en las paredes. Llena tu casa de textos bíblicos, de tal manera que ellos estén siempre impregnados en su mente de la voluntad de Dios, de las cosas buenas que deben hacer. Eso significa esta palabra amonestación. Pon en su mente lo que deben ser y lo que deben hacer. Pónselos en la mente. Que no les quepa duda a ellos de quiénes son o quiénes deben ser en Cristo Jesús. Que no les quepa la menor duda, porque se los dijiste y se los repetiste. Para criar necesitas disciplina y amonestación. La disciplina es imponer disciplinas en tu casa que formen carácter. Y amonestación, ¿qué es? Fijar en la mente de tus hijos los principios de la palabra de Dios. Las cosas buenas que quieres que ellos sepan para que las vivan. Y luego dice que esta disciplina y esa amonestación deben ser del Señor. Tus disciplinas y tu amonestación, tus disciplinas y lo que pongas en su cabeza deben ser del Señor. Es como si el Señor mismo formara su carácter, porque Él es el que lo va a hacer, pero tú pones las herramientas para que pueda ser posible. Dios necesita herramientas para trabajar en tus hijos, para que sea del Señor. Tú pones las herramientas, Dios hace el trabajo. Disciplina y amonestación del Señor. Él lo va a hacer, pero tú tienes que poner de tu parte. Entonces hoy hemos aprendido o reforzado en nuestra mente algo que ya sabíamos seguramente, que es la responsabilidad primaria de los padres para con los hijos. Es, primero, algo que no debes hacer: provocarlos a ira. No seas injusto, no seas parcial en el trato con ellos, no seas demasiado severo, no provoques a ira. Lo que sí debes hacer es criarlos, engordarlos, prepararlos, madurarlos para la vida, para que ellos sean emocionalmente, económicamente, moralmente, socialmente y espiritualmente autosuficientes. Prepáralos para la vida, críalos. ¿Cómo vas a hacer esa crianza? En disciplina y amonestación del Señor, imponiendo en tu hogar disciplinas que formen carácter y siempre metiendo en su cabeza, llenándolos de información bíblica, de la voluntad de Dios en su cabeza. Como dije, que no les quede lugar a dudas de qué es lo que Dios pide de ellos, que lo sepan, porque tú se los hablaste y se los repetiste. Poner en la mente. Esa es la responsabilidad de los padres. Si lo aplicamos a las relaciones juveniles, ya aprendimos en 3 predicaciones cómo deben ser esas relaciones juveniles. Pero ahora, ¿quién va a inculcar en los hijos eso? ¿Quién va a inculcar en los muchachos eso? Los padres. Vas a llenar su mente de esos principios y vas a imponer disciplinas en tu hogar. ¿Para qué? Para que ellos cumplan esos principios. El principio del cortejo. Incúlcales lo que es el cortejo, incúlcales los límites del cortejo, 0 contacto físico, respeto hacia la otra persona. Y esas son cosas que tienes que inculcar, pero también que tienes que disciplinar en tu casa, para que los hijos luego lo aprendan y lo lleven a cabo. Si tienes dudas de lo que vimos, como lo dije la semana pasada, ahí están las predicaciones en internet. Eso sí,
Te doy chance de que ahí si te quedes una hora estudiando. Vuelves a escucharla así, anotas y aprendes, porque es algo que tú vas a poner en práctica con tus hijos. Esa es tu responsabilidad. ¿El resultado cuál será? Oh, hermano, que tus hijos tengan un buen matrimonio. Que tengan un matrimonio edificante, hermoso, duradero, precioso. Vale la pena. Vale la pena que nos esforcemos en eso. Entonces, padres, cumplan su labor de crianza con sus hijos. Ustedes son los líderes de su casa. Ustedes son los que ponen los cimientos para que las cosas sean posibles. Hagámoslo. Ok, muy bien. Y los padres descansarán, porque ahorita van a trabajar en eso, pero después ya lo formaste en tus hijos. Vas a descansar cuando veas que ellos eligieron bien. De verdad que sí. Le conviene a los hijos y te conviene a ti como padre.